Muchos muelles presentan daños visibles. El problema es que esos daños se observan pero no se entienden realmente. Y cuando eso ocurre, la empresa no sabe si está frente a un problema superficial o frente a un problema que ya puede comprometer la operación, la seguridad o incluso la capacidad estructural del muelle. Ahora, el problema de fondo no es solo que existan daños visibles. El problema real es que muchas veces no se sabe qué tan grave es ese daño ni qué implicancia tiene para el muelle. Y ese es un riesgo serio, porque si usted no entiende correctamente el daño, puede cometer dos errores: minimizar una condición que ya compromete la infraestructura o intervenir sin un diagnóstico real. En ambos casos, termina tomando decisiones a ciegas. Una inspección técnica no debería limitarse a decir hay corrosión, hay fisuras o hay desgaste. Debería ayudar a entender el estado real del activo, priorizar acciones y definir si el muelle puede seguir operando, si requiere restricciones o si necesita una intervención mayor. Entonces, si usted quiere saber si ese daño realmente compromete su muelle, hay ciertos puntos que una inspección técnica debe revisar sí o sí. Lo primero es entender que no se inspecciona solo la superestructura principal. Deben revisarse también los elementos que participan en la operación y en la seguridad del sistema, como por ejemplo defensas, volardos, pasarelas, escaleras y pavimentos. Muchas veces el problema no está únicamente en la losa o en el frente de atraque, sino en elementos complementarios que ya muestran pérdida de funcionalidad o señales tempranas de deterioro. Segundo, cada elemento debe estar identificado por zona, tramo, eje o módulo. Si un daño no queda correctamente ubicado, luego no se puede comparar, no se puede monitorear y no se puede gestionar de forma técnica. Una buena inspección necesita trazabilidad. Tercero, la inspección debe levantar la condición real del elemento. No basta con confiar en planos antiguos o una revisión general. Hay que observar deformaciones, desalineaciones, asentamientos, pérdida de geometría o cambios visibles que indiquen que la estructura ya no se comporta igual que antes. Cuarto, las patologías no solo deben describirse, deben medirse. Fisuras, zonas corroídas, pérdida de material, juntas abiertas, deformaciones o áreas afectadas deben cuantificarse. Esa es la diferencia entre una visita rápida y una inspección técnica útil. Quinto, todo debe quedar registrado en una ficha clara. Esa ficha debe incluir el elemento inspeccionado, su ubicación, fotografías generales, daños observados, nivel de severidad, observaciones y una conclusión técnica. Porque la inspección no termina cuando se detecte el daño, termina cuando ese hallazgo queda documentado de forma que permita decidir. Y sexto, la inspección debe diferenciar entre estado estructural y estado operativo, porque un muelle puede seguir operando, pero ya tener daños que comprometen su durabilidad o su estabilidad, o puede estar estructuralmente estable, pero haber perdido funcionalidad por daños localizados en elementos clave. Pero incluso teniendo claros estos puntos, muchas empresas siguen cometiendo errores bastante frecuentes en la forma de inspeccionar o interpretar los daños. El primer error es confundir una visita visual con una inspección técnica. Ver un daño no es diagnosticarlo. Si no hay medición, ubicación exacta, criterio de severidad y registro ordenado, no hay una base seria para decidir qué hacer. El segundo error es revisar solo la estructura principal y dejar fuera elementos críticos como defensas, volardos, escaleras o pavimentos. Muchas veces esos elementos ya muestran restricciones operativas antes de que el problema principal se vuelva evidente. El tercer error es no medir el daño. Decir hay corrosión o hay fisuras no sirve para gestión. Lo que sirve es saber cuánto, dónde, con qué severidad y cómo está evolucionando. Y el cuarto error es usar el mismo criterio para cualquier tipo de muelle. No se inspecciona igual un muelle de pilotes, uno de tablestacas o uno de cajones. Cada sistema tiene vulnerabilidades y patologías distintas. Por eso,
Más que solo detectar daños, lo importante es saber cómo convertir esos hallazgos en una decisión técnica correcta. En resumen, si usted quiere detectar daños reales en su muelle, la inspección debe incluir revisión integral de elementos, ubicación por tramos, observación de la condición real, medición de patologías, registro en fichas claras y una conclusión que diferencie el estado estructural del estado operativo. Solo así puede pasar de una observación aislada a una decisión técnica útil, seguir operando, restringir, reparar, reforzar o profundizar el diagnóstico. Si su muelle presenta signos de deterioro o daños y necesita entender cómo pasar del hallazgo al diagnóstico técnico, revise el estudio de caso cuyo enlace le dejo en la descripción de este video. Allí le muestro cómo pasar de la inspección a decisiones concretas de mantenimiento, reparación o reforzamiento. Nos vemos en el siguiente video.